Pasamos ahora a analizar otro punto muy importante ya en la relación de los factores externos del aprendizaje que tendrían que ver con la interacción profesor-alumno y la importancia que tienen las representaciones mutuas y las expectativas que ambos tienen sobre sí mismos. En este sentido tenemos que recuperar la relación que existe entre la percepción y la representación. La percepción está en la base de nuestras representaciones. Muchas veces tenemos representaciones que no podemos dar claramente cuenta en palabras de cómo son o de qué es lo que pensamos acerca de algo. Pero la importancia que tienen estas representaciones es que están en la base de nuestra conducta, operan como un filtro para poder actuar. Las personas respondemos a una selección de estímulos que recibimos del medio social y físico y a la comprensión que hacemos de lo que percibimos. Se constituyen entonces en un filtro para la interpretación de la realidad y tienen una fuerte influencia en la relación posterior de la conducta. Por eso es tan importante que las podamos pensar en nuestros vínculos docente-alumno. Vemos entonces que las representaciones inciden en la relación profesor-alumno, por lo tanto van a influir en la dinámica y en los resultados del proceso educativo. Tienen fuentes diversas, ¿no? A veces se fundan en la observación mutua, cómo nos miramos y cómo nos vamos aprendiendo, nos vamos conociendo desde esas miradas, no libres, no exentas de errores. En la interacción directa, cuando podemos dialogar, interactuar, sugerir, escuchar, y en las informaciones previas que muchas veces tenemos acerca de los alumnos, lo que otros profesores nos cuentan, lo que nos dice un informe de un profesional acerca de este alumno, lo que se dice en la plenaria acerca de él, acerca de sus hermanos, acerca de su familia. Todo esto incide en la representación que yo me voy formando de este alumno en particular y podríamos pensar que también de un grupo o de un curso. Inciden en estas representaciones los mecanismos subjetivos de selección, interpretación y organización de la información que las construyen. Aquí entonces sería muy interesante pensar quién es el alumno ideal que yo tengo en mi cabeza, qué representación tengo de ese alumno ideal y quién es el alumno real con el que me encuentro, este alumno de carne y hueso, ¿no? Es decir, qué distancia hay entre lo que yo espero de un alumno y este alumno que tengo delante mío, este grupo al cual lo tengo que enseñar este año en particular. Cómo distan mis representaciones de la realidad con la cual tengo que trabajar. Esta pregunta es importante que nos la podamos hacer frente a cada grupo para poder, muchas veces tenemos como una mirada nostalgiosa acerca de los alumnos y decimos los alumnos ya no son lo que eran, ¿no? Y esto nos quita de alguna manera la magia, el misterio de descubrir quiénes son estas nuevas generaciones, estos nuevos alumnos que tengo por delante, por quedarme en esta mirada de añoranza o de nostalgia de aquellos que fueron y ya no serán. Muchas veces este rol del buen alumno o del alumno ideal está asociado a algunos factores como el rendimiento académico, la disciplina, la participación que tiene el alumno en clase, la responsabilidad que demuestra y también en la forma en que se dan sus procesos de socialización. El buen alumno entonces sería aquel que, y podríamos poner ahí las variables, cómo van jugando en relación a nosotros para poder definirlo. Ahora bien, también inciden en esta relación las representaciones que los alumnos tienen acerca de los maestros, lo que podríamos pensar la distancia entre el maestro o el profesor ideal y el maestro o el profesor real. Es decir, el alumno también tiene una imagen de lo que esperaría de un buen profesor y después muchas veces tiene, bueno, esta situación del encanto o el desencanto del profesor real de carne y hueso con el que se tiene que encontrar. En general, el rol del profesor para poder evaluarlo está asociado a la capacidad que tiene de transmitir contenidos, diseñar objetivos y actividades, evaluar gestión de recursos y también a la capacidad de controlar la disciplina.
cómo maneja la autoridad, el respeto, el clima del aula, las normas y las reglas de conducta, la regulación de la participación. Muchas veces también aparece la idea de la justicia en relación al profesor, ¿no? La capacidad de adaptación a los cambios, la personalización de la educación, como algunos factores que nos hablan de una buena enseñanza y de un buen profesor. Vemos aquí que valoran los alumnos de los profesores: aspectos afectivos y relacionales, la disponibilidad psíquica y afectiva, que el profesor que esté presente, que su presencia se sienta dentro del aula, el respeto, el desempeño frente al contenido de la materia que enseñan, la pasión con la que enseñan, las ganas que le ponen o la cantidad de veces que lo puede explicar de distintas maneras para que todos puedan comprender, la relación personalísima que el docente tiene con el contenido y otras variables relacionadas con el conflicto, el poder, la planificación de la clase. Podríamos preguntarnos entonces aquí, ¿cómo describimos a un alumno ideal? ¿Qué espero de un alumno? ¿Y cómo me constituyo también yo en alumno cuando me toca ejercer el oficio de alumno? ¿Y cómo describiría a un docente ideal? ¿Qué espero de un docente ideal? ¿Y cómo me puedo constituir yo mismo en un docente? ¿Y qué espero de mí mismo en esa actuación, en ese oficio docente? Volviendo entonces a la incidencia de las representaciones, vamos a plantear que las mismas marcan los contactos iniciales entre profesores y alumnos, confirmándose, refutándose o matizándose. Se ponen a prueba a través del intercambio continuado en el aula o en el contexto escolar. De alguna manera confirmamos lo que sospechábamos o podemos llegar a cambiar de opinión a través del conocimiento más profundo del otro. La manera en que los docentes y alumnos perciben sus representaciones mutuas es un nuevo filtro que incide en la lectura de las actuaciones que se producen en el contexto de la interacción educativa. Fíjense con qué optimismo pregunta esta docente, qué es lo que los alumnos han entendido y que el que no haya entendido levante la mano. Y cuando la maestra pregunta, bueno, a ver, ¿qué es lo que no entendiste? ¿No? Pensando en algún tema, en alguna cuestión que pueda haber entendido, y en realidad Manolito hasta ahora no entendió absolutamente nada. También es importante ver cómo esta idea que cada uno tiene acerca del propio rol y del rol del otro incide en la forma en la que cada uno va a actuar. Fíjense este niño cómo se plantea de todas las maneras que tiene que ser para poder agradar a los distintos profesores. Es decir, él descubrió que con cada uno tiene que ser de una manera diferente para poder sortear, o podríamos decir, para poder zafar de la mirada del profesor, agradarle y que pueda ser un buen alumno dentro de esa clase. En esta viñeta, Tonucci nos muestra cómo de alguna manera se muestran los estereotipos relativos a determinadas categorías étnicas, sociales, económicas o de género relacionadas con el lugar espacial que el alumno ocupa dentro de la clase. Es decir, cómo muchas veces el lugar del que el alumno se apropia dentro de la clase, ese espacio que habita dentro de la clase, tiene que ver también con esta mirada punitoria o con esta mirada discriminadora o que responde a ciertos estereotipos. Las representaciones generan expectativas con respecto al curso previsible de la actividad conjunta y sus resultados. Las expectativas repercuten directamente sobre la conducta. Es lo que Merton explica como la profecía de autocumplimiento. Es decir, veo en los demás, proyecto sobre los demás aquello que finalmente va a terminar sucediendo. Podemos verlo en esta docente, cómo de alguna manera evalúa y juzga a sus alumnos de acuerdo a sus propios parámetros y a sus propias representaciones, siendo normal el alumno que es idéntico a ella. Se produce de este modo un verdadero juego de espejos, es decir,
Es necesario considerar la representación que cada uno de los participantes tiene de la representación que el otro tiene de él. Sería como pensar lo que yo pienso que tú piensas de mí. Y esto incide en la actuación conjunta, es decir, cómo actúo yo de acuerdo a lo que creo que vos pensás de mí y cómo actuás vos de acuerdo a lo que vos crees que yo pienso de vos. Entonces vemos en este ejemplo cómo este niño se siente todo el tiempo observado por una maestra que cree que lo está observando en un escenario natural. ¿Cómo podría ser natural esta conducta si el niño todo el tiempo sabe que lo están observando? Los contextos educativos son marcos de referencia necesarios desde los que evaluar el carácter de los patrones atribucionales que utilizan profesores y alumnos y las dimensiones que intervienen en la construcción de sus representaciones mutuas. Vemos claramente en esta viñeta cómo los contextos han cambiado y cómo en otro momento histórico los padres cuestionaban a sus hijos por su rendimiento académico, mientras que en momentos más cercanos a los actuales, los padres cuestionan al docente acerca del rendimiento de sus hijos. Es decir, los marcos contextuales, sociohistóricos, culturales cambiaron y entonces esto también condiciona estas representaciones mutuas y la incidencia conjunta que pueden tener. También es importante poder estudiar cuál es la atribución de sentido que el alumno da al aprendizaje, es decir, cómo él puede comprender qué debo aprender, cómo debo aprenderlo, por qué debo aprenderlo y para qué va a servirme lo aprendido. Es decir, es muy importante, sobre todo en la adolescencia, con los niños también, pero que los alumnos puedan responderse estas preguntas con respecto a las actividades de aprendizaje que nosotros planteamos. Ninguno de nosotros estaría estudiando o se propondría estudiar algo que no le reporte ningún interés, ninguna utilidad, ningún sentido, porque muchas veces esperamos que nuestros estudiantes sí lo hagan. Es decir, esto tiene que ser en una claridad del mensaje desde nuestra parte como docentes. Nosotros tenemos que poder explicitar todos estos sentidos para que el alumno lo pueda construir en relación a su aprendizaje. El interés entonces del alumno va a estar altamente relacionado con sus necesidades, objetivos y valores y los contenidos y las tareas del aprendizaje. En este sentido, el alumno podría descubrir un interés inmediato o un interés diferido, algo que le sirva para satisfacer una necesidad actual o algo que lo pueda haber relacionado con su proyecto a futuro, pero tiene que poder encontrarle esa utilidad o esa proyección de sentido. Es necesario pensar también cuál es el sentimiento de competencia que tiene el alumno frente a aquello que va a realizar. Es decir, cuál es su creencia con respecto a su habilidad para aprender en una situación concreta. Vemos aquí cómo se ve cada uno de los alumnos frente a la tarea y cómo para Manolito esta tarea es chino básico. También es importante ver cómo la mirada del maestro puede ayudar a valorar, ¿no?, la propia actuación frente a uno mismo y también frente a los compañeros. Fíjense cómo pasa Felipe, en este caso, a dar una lección y cómo cuando es felicitado, ¿no?, es mirado de una manera positiva por la docente, cómo vuelve al banco, es decir, cómo sus sentimientos, su autoestima ha variado, ha aumentado y se ve a sí mismo y frente a los demás de una manera muy diferente. Es importante entonces que el alumno tenga la posibilidad de representarse el contenido y la tarea de aprendizaje que debe llevar a cabo y el motivo por el cual se supone que debe hacerlo, que pueda construir esa motivación desde un conocimiento más realista de aquello que está aprendiendo. Para cerrar entonces este tema, los invito a leer
tres fragmentos interesantes de reconocimiento a la actuación de un docente y cómo los docentes pueden dejar huella o pueden dejar marca en la vida de un sujeto. El primer texto corresponde a Albert Camus, quien en noviembre de 1957, tras recibir su premio Nobel, le escribe a su maestro de primaria: he recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Por su parte, Ernesto Sábato, el escritor argentino, escribe en Antes del fin: cuando alguna vez he vuelto a viajar en tren, soñé con encontrar a ese profesor de mi secundaria sentado en algún vagón, con el portafolio lleno de deberes corregidos, como esa vez hace tanto, cuando íbamos juntos en un tren y yo le pregunté, apenado de ver cómo pasaba sus años en tareas menores: ¿por qué don Pedro pierde tiempo en esas cosas? Y él, con su amable sonrisa, me respondió: porque entre ellos puede haber un futuro escritor. Por último, Paul Klee, el afamado pintor, tuvo un profesor que le pidió, al igual que al resto de sus alumnos, que dibujase un acueducto. Paul Klee lo hizo y pintó zapatos en la base de cada uno de los pilares. Su profesor no lo desanimó ni rompió su dibujo, sino que llamó a sus padres para indicarles que estuviesen preparados porque de ahí podía salir algo grande. Sin duda no se equivocó. Bueno, cerramos de esta manera esta clase analizando un poco, la importancia de la personalidad en una primera parte y la importancia también de la influencia mutua que profesores y docentes ponen en juego desde sus propias personalidades a la hora de interactuar dentro del espacio del aula, dentro del espacio escolar, dentro del espacio institucional, y cómo esto puede dejar marcas o huellas profundas en la subjetividad del alumno. También los alumnos dejan huellas en la subjetividad de los profesores, de eso no tenemos dudas.